21 años tiene el líder de la Vuelta a Costa Rica, se llama Jackson Ledesma, es oriundo de Naranjo, de la misma localidad de nuestro buen amigo y compañero en el Fresqueando, Marcos el Tronquito Rodríguez. Naranjo, para los que obviamente son fuera de nuestro país, es un cantón de Alajuela, montañoso, para donde quiera que usted agarre, es de pura montaña. Así que no es novedad de que un corredor como Jackson Ledesma tenga condiciones obviamente buenas o innatas para la montaña. Más bien ahí lo extraño fue que saliera un sprinter del calibre de la jerarquía, uno de los mejores de Centroamérica en su momento y muy rápido a nivel latinoamericano, perdón, como Marcos Rodríguez por allá de la década de los 90. Pero lo de Jackson, nada más como para encuadrarlo, enmarcarlo, para aquellos que se preguntan cuántos años tiene. El líder de la Vuelta a Costa Rica tiene 21 años, es el líder de la Vuelta a nuestro país, salió de Juegos Deportivos Nacionales, es de las ligas menores o del equipo joven del 7C Economy Rent a Car, hoy seleccionado nacional, y la selección desde hace muchísimos años, estoy hablando más de posiblemente de 50 años aproximadamente, que una selección nacional no tiene un líder de Vuelta a Costa Rica. Habría que remontarse a prácticamente los primeros años de las vueltas a Costa Rica, entre 1965 y 1970, cuando de hecho vino la primera selección o la primera representación de Colombia, encabezada por Evaristo Fino Fino. Los colombianos nos hicieron del 1 al 5, sus coterráneos Marisol, en aquella época, y Costa Rica trató de enfrentarlos con un bloque de selección nacional llamando a los mejores ciclistas de aquel momento, encabezados por José Manuel Soto y José Luis El Negro Sánchez, entre otros. Pero esa es la historia, y la historia nos lleva, Marisol, a hoy, de que tenemos una selección nacional, no un equipo de marca privada, sino una selección nacional como líder de la Vuelta a Costa Rica. Sí, realmente muy bonito ver cómo se ha representado hoy la tricolor. Algo que sí estoy recordando hoy es de lo que nos estaban privando, por ahí algunos desacuerdos entre los equipos de marca de representación a nivel internacional, porque recuerde usted que Jackson es convocado ahora, pero no pudo estar, no sé si tenía todavía tiempo de estar en Panamericanos Junior, porque él tiene 21 años, pero en el Campeonato Panamericano de Ruta. Entonces, a veces esas dificultades de comunicación, esos desacuerdos, privan a los talentos de poderse exhibir a través de la selección nacional. Tengo claro que Jackson fue como corredor sub-23 a la Vuelta a Van Trapp en Guatemala con su equipo de marca, pero definitivamente si hay posibilidades de proyectar este talento a nivel internacional con la selección nacional, pues hay que hacer el esfuerzo porque esos talentos se vean y se puedan ir exhibiendo y puedan ir creciendo y puedan ser tomados en cuenta también en el ámbito internacional. Sebastián Castro hoy en el Movistar, en el Baby Movistar, en el equipo de desarrollo del Movistar, se lo llevan con la selección de Costa Rica, ¿verdad? Después de ese tremendo papel que hizo en el Panamericano de Ciclismo de Ruta. Pero bueno, la pregunta, Marisol, aquí mientras vamos viendo ya las imágenes en desarrollo de esta primera largada de la Vuelta a Costa Rica a Telecable, que salió justamente desde esta localidad, desde Heredia, es ahora la selección con Kivan y con los demás integrantes de la selección de Costa Rica, Kivan Astúa, entre otros. De hecho, ahí estamos viendo la tricolor en primera fila. Tendrán que asumir el control de la carrera y defenderla. Defender esa camiseta, Marisol. Porque ahora les tocará a la selección de Costa Rica defender esa camiseta amarilla del líder de Vuelta a Costa Rica. Es un equipo sumamente joven, el equipo de la Selección Nacional de Costa Rica. Justamente para eso se conforma el conjunto, para darle rodaje a esas figuras, a esos corredores que han estado destacándose durante todo el año. Y veremos, Steven, yo creo que todo lo que pueda hacer esta selección, ojalá se entienda lo que quiero decir, en la vuelta es ganancia, y ya lo que hicieron hoy es realmente muy importante. También es muy motivante para Jackson Ledesma empezar de esta manera. Y aunque el equipo es muy importante, creo que este terreno de montaña también es muy favorable para esos corredores que son de otro nivel en el ascenso. Y Jackson nos ha demostrado que tiene muchas capacidades para defenderse y para buscar buenas posiciones en el ascenso. Entonces creo que
Ya todo lo que haga de aquí en adelante Jackson es ganancia y eso le puede dar un incentivo para seguirlo intentando, para buscar acomodarse bien en la montaña y, ¿por qué no? Pues meterse en la pelea de la carrera. Nunca se sabe, Steven. Nunca se sabe, aunque conociendo y viendo y sabiendo el temperamento, el talento que tiene este corredor Jackson Ledesma, no creo que se quiera ir simplemente con el recuerdo de decir, gané la primera etapa. Creo que es un corredor de mucho más protagonismo y donde está buscando el techo. ¿Cuál será el techo? No sabemos. O sea, pero yo creo que eso es lo bueno, ir viendo hasta dónde este corredor le alcanza para poder buscar cuál es hoy su piso dentro del ciclismo nacional. Entonces, por ahí como para arrancar, de cuál sería la expectativa para el día de mañana. Yo creo y te entiendo perfectamente cuando decís de que la selección, todo lo que haga, va a ser ganancia a partir de este momento. Pues estamos cruzando el primer puerto de montaña, Marisol, después después de que hemos tenido la gente de Chile como protagonista y Jimmy Montenegro asomando el colmillo Marisol con el Movistar Best PC que decíamos desde un principio, perdón, que es uno de los equipos extranjeros llamados a buscar la Vuelta a Costa Rica. Así es, y arrancó con todo el Plus Performance de Chile porque empezaron a buscar la fuga desde temprano. Hoy era la gran incógnita con todo lo que se había comentado previamente, qué tanto se iban a permitir las fugas. Realmente no hubo mucha libertad, sobre todo de fugas que pudieran ser peligrosas. Ya en esa última parte, pues sí se configura un grupo que hace la diferencia frente a otra parte del lote, pero en ese primer tramo de la etapa, sobre todo hacia Altos de Naranjo y demás, no fue posible conformar la fuga. Dificultades de comienzo para el Mazzatella Selva Scott, con hombres como Brandon Aguilar, Gabriel Pacheco, que le ayudaba a regresar al pelotón, y muchas escaramuzas constantemente. John Bolsterman, el norteamericano del Momentum Racing, que quería buscar protagonismo. Recordemos que había sido líder y ganador de la primera etapa el año pasado, pues quería hacer nuevamente el mismo movimiento y este conjunto siguió buscando pues la posibilidad de ser protagonista. Y después de ese intento que vimos en solitario de John Bolsterman, Fred Matute, el hondureño, buscaba esa primera meta volante, la única del día. Ahí justamente cruzaba en primera posición y se quedaba ya con ese liderato para el equipo dirigido por Gustavo Carrillo. Y le alcanzó el ímpetu, por así decirlo, le alcanzó la energía y la propuesta a Fred Matute para seguir hacia el ascenso al tramo de la Trocha y conquistar también en primera posición ese terreno. Por ahí hubo algunos intentos de algunos corredores por unirse a este ataque, incluso John Borsterman intentaba nuevamente unirse al corredor, a su compañero de equipo en la parte delantera. También lo hacía Jason Huertas, quien había cruzado en el segundo lugar, en el tercer lugar de esa meta volante, pero no le llegaban finalmente a Fred Matute, quien se conducía en solitario hacia ese puerto de montaña de segunda categoría ubicado en La Trocha, bastante selectivo. Vimos por ahí un grupo bastante reducido cruzar ese ascenso de segunda categoría, Steven. Sí, Marisol, y a esto se sumaba, más allá del esfuerzo de Fred Matute, que de verdad nos dejaba un muy buen sabor el corredor hondureño, porque junto con su equipo vinieron a demostrar de que querían no solamente estar a rueda o dentro del paquete principal, sino que querían ser protagonistas y lo intentaron con diferentes corredores. Borsterman por un lado, luego Fred Matute por el otro, se deja este puerto de montaña en La Trocha, pero Marisol, La Trocha nos dejó al descubierto que hubo corredores que que les costó salir de esa primera parte, que hubo un grupo de pedalistas que por delante sacaban alguna diferencia y que luego en el descenso volvían a reconectar. De hecho, se armaba ya cuando llegaban al sector de Naranjo, aquí antes nada más un detalle, aquí estamos viendo, y si lo podemos echar para atrás, Marisol, no hay problema, vemos ahí la caída del pedalista Luis López. Marisol, parece que la llanta trasera es la que se le resbala al corredor cuando está en ese grupito, porque de todo el lote que iba con él, sus 4 o 5 corredores que iban con él es el pedalista como que le derrapa. Por eso le pedí que retrocediera un poco la imagen, Marisol.
Sí, pues era lamentable realmente esa caída porque aquí veíamos un lote muy seleccionado en el tramo de la trocha y Luis López estaba arriesgando todo en el descenso para buscar hacer la diferencia, seguir reduciendo ese grupo, seguir tomando por sorpresa a algunos rivales. Aquí creo que el Aquí primero que viene, toma es Daniel Bonilla, Dylan Jiménez y ahí se va. ahí está. Pierde el control en la curva Luis Sí. López. Sí, sí, porque vea, note, aquí incluso vamos a tener de nuevo la repetición, me parece, más en cámara lenta. Aquí vienen los primeros corredores, creo que este era el Movistar BSPC. Ahí está entrando Luis López y ahí se le resbala la llanta trasera. Que lo habíamos visto en tomas anteriores, Qué Steven. coraje, ¿verdad? El del Catracho. Sí, y lo habíamos visto realmente moviendo la carrera muchísimo en ese descenso. De verdad, estaba arriesgándolo todo, estaba poniendo en aprietos a sus rivales aprovechando el descenso, Luis. Es que, a ver, además Luis es un corredor que tiene estas condiciones por su técnica en el mountain bike, Marisol. Y Claro. luego, lo que siempre tienen los ciclistas, son hechos de otra manera. Ahí va nuestra motocicleta Suzuki, si quieren, siguiéndolo, para ver qué era cómo reaccionaba el corredor en esos primeros metros para reincorporarse y aún así volvió a entrar. Aquí estamos viendo los raspones por parte de Luis López, el corredor hondureño del Manzaté La Selva, que estaba cayendo después justamente después de la caída, cayó al segundo lote que perseguía. Nos dio un gran susto Luis López, pero se reincorporó en medio de las dolencias. Aquí vemos a Luis Monteros, es el Movistar Bets PC, el equipo que propone en esos últimos 15 kilómetros y lo hacía con nuevamente Chile. Había estado muy motivado Chile en el comienzo de la etapa y volvía a insistir. Llegaban también justamente Jackson Ledesma, Gabriel Pacheco, y pasaban de largo estos dos corredores de la categoría sub-23, Pacheco del Manzaté La Selva Scott, Ledesma de la Selección Nacional de Costa Rica, y ahí veíamos la reacción de Luis Monteros, el ecuatoriano. Se juntaban también aquí al frente, llegaban Daniel Bonilla, Daniel el Bonilla. mexicano Efren Santos del Canels Java y Leandro Varela del 7C Economy Hyundai para formar este grupo, este quinteto de corredores que buscaba la victoria de etapa en Grecia aprovechando este terreno de ascenso. Y vendría en medio de ese cuidado que estaban teniendo ahí, claro, Leandro Varela cuidando cualquier ataque de Daniel Bonilla, igual Efren Santos, que es un corredor muy experimentado. Vendría esa propuesta de Jackson Ledesma, poco menos de 13 kilómetros para la meta. Sabía que tenía terreno a favor, el ascenso, que se le da muy bien a este corredor menudito, y no hubo quien le pudiera llegar a la rueda a Jackson Ledesma, y motivado por convertirse en ganador de etapa y primer líder, pues cualquiera pedalea con alma y corazón para llegar a la meta, como lo hizo hoy el corredor naranjeño. En su segunda vuelta a Costa Rica, recordar que el año anterior debutó y este año pues está haciendo su segunda vuelta. Aprovechó Marisol quizá la indecisión también del resto del grupito, de Daniel Bonilla, de Fren Santos, de Gabriel Pacheco, no sé, de Leandro Varela. Aprovechó también un poco eso y el desconocimiento yo creo que de parte de los equipos extranjeros, del Movistar BSPC y de la misma escuadra del Canels, que tal vez no lo tienen tan referenciado y dijeron, bueno, no, tranquilo, es un corredor de 21 años de la selección sub-23. No sé, pregunto. Podría pensar uno, sí. En el caso del ecuatoriano y el mexicano, pues si no lo sigue Daniel Bonilla, debe ser que no representa riesgo, ¿no? Es un poco el análisis que uno hace dentro de la Desde carrera, fuera. pensando en caliente, por supuesto, porque todas las decisiones se toman en fracciones de segundos. Y tal vez pensaron que Jackson no iba a abrir la luz, que logró. Corredor que escala muy bien, lo ha demostrado más de una oportunidad y que estaba en terreno conocido, por supuesto. Sí, sí, además, ¿cuánto no ha entrenado Jackson Ledesma? Oriundo de Naranjo, ¿cuántas veces no ha pasado por acá? Cerca de la iglesia de Grecia, son literalmente vecinos, Grecia que de Naranjo, que de Palmares, donde comenzó su carrera deportiva en Axipal. Y por supuesto que cuántas veces no ha pasado por ahí, justamente por esa misma calle entrenando, se sabía cada pedalazo, cada metro y se tenía confianza. Lo de Ledesma, como decimos, se gana además la bonificación, la etapa, el liderato y la bonificación. Y luego desde atrás, Marisol, un repunte por parte de Daniel Bonilla y Leandro Varela que sacuden ese lotecito donde venían y le terminan colocando también diferencia a los otros corredores.
Efren Santos, en fin, los que venían justamente dentro de este grupo que perseguía. 34 segundos fue la diferencia de Jackson Ledesma sobre este grupo, encabezado por Daniel Bonilla, y entraba Leandro Varela, Efren Santos. También se presentaba aquí el corredor del Movistar BetPC, Luis Monteros, y Gabriel Pacheco, que son los corredores ahí que llegan en ese segundo grupo. Aquí entraba Joseph Ramírez también, sprintando, tratando de ceder la menor diferencia posible, un lote bastante seleccionado, Steven, y con esa bonificación, ahí se va sumando la diferencia de a poco, y es lo que nos tiene muy emocionados y muy a la expectativa de cómo se va a seguir jugando esta Vuelta a Costa Rica, porque sabemos que desde la primera etapa se empieza a jugar esta batalla por el título. Marisol, pregunta que yo creo que aquí todos nos hacemos. A ver, el campeón y subcampeón entran a más de 1 minuto y 30 segundos de diferencia. Ellos están empatados en su propia general, por decirlo de esa manera. El Colono, el 7C y Gabriel Rojas. Ahí están varios de los capos, todos con un mismo tiempo. Pero resulta que Daniel Bonilla, que Leandro Varela, que Efren Santos, que es un viejo zorro, y el corredor ecuatoriano, digamos, como hombres de experiencia, Daniel Bonilla, incluso campeón de Vuelta a Costa Rica, están sacando más de 1 minuto de diferencia. O sea, ¿cómo comenzar a evaluar esto? O sea, no hay tantas luces rojas de advertencia, o los hombres que están por delante ya están tomando una ventaja importante de esas primeras fugas que vos siempre mencionás a nivel de Centroamérica, que van marcando los que al final pueden ser campeones de Vuelta a Costa Rica. Pues yo creo que la pregunta es si quienes hoy ganaron diferencia tienen la capacidad, bueno, de Daniel Bonilla no lo dudo, y seguramente de los que hoy estuvieron muy activos al frente, como es el caso de Leandro Varela, que también sube muy bien por el 7C Economy. Pero la pregunta es si van a seguir, si van a conservar esa renta que lograron hoy, si se van a seguir afianzando, porque todavía queda mucho tramo de montaña. Esta es una carrera sumamente montañosa, se ha dicho durante toda la parte previa. Y también quién se puede ir cayendo de la clasificación general individual. A diferencia de otros años, Steven, es que en esta oportunidad tenemos bonificaciones. Entonces, ese es un punto que puede jugar a favor de tal vez hombres que hoy se dieron un poco más de diferencia, pero que son más rematadores, que tienen un buen desempeño en la montaña. Recordar que todavía nos falta, bueno, la etapa de mañana es crucial y ya la vamos a analizar en un momento, porque comienza subiendo, tiene un descenso complicadísimo y tenemos la cronoescalada antes de las 2 etapas del Cerro de la Muerte. Es que todavía realmente la carrera es muy joven, pero no hay duda que hoy tenemos a varios corredores con la motivación de empezar bien y de tratar de mantener esa renta y esa cosecha que lograron hoy. Vamos a irnos a la pausa y regresamos para saber qué es lo que van a enfrentar los corredores el día de mañana. Estamos en resumen de Vuelta a Costa Rica, etapa número 1, aquí a través de TV Más y por supuesto que a través de CRS Ciclismo, la casa del ciclismo costarricense. Cerro de la Muerte, la etapa reina, 3.300 metros de gloria. Vuelta a Costa Rica. La pastora, cronoescalada, decisiva. Vuelta a Costa Rica. Los stickers se despegan con el sol, otros se